Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo como siempre muy afectuosamente desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Un saludo muy cariñoso para nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, también para nuestros amigos de España. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con la Dei Verbum, la Constitución Dogmática Dei Verbum, pero en su relación con que a veces nosotros nos damos cuenta de que pues algunas catequesis, algunas homilías o algunas cosas a veces que se enseñan dentro de la misma iglesia, pues no están de todo de acuerdo con la doctrina católica. Y entonces, pues en este programa vamos a ver cuáles son los motivos de eso, entre otras cosas muy importantes que esperemos que ustedes disfruten. Así que, pues bienvenidos, muchas gracias, comenzamos. Les decía hace un momento que estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a tratar algunos aspectos fundamentales de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Pero estos aspectos tienen mucho que ver con que a veces nosotros nos encontramos en ciertas situaciones en las que pues la doctrina que nos enseñan, a lo mejor en alguna catequesis o en algún centro de formación, en la universidad a la que nosotros vamos a estudiar, algún diplomado, algún curso, en escuelas de la fe, escuelas de Biblia, en escuelas de Sagrada Escritura, desde luego también, en otras escuelas o también en seminarios, ¿verdad? Algunos seminaristas se han dirigido hacia mí y me dicen, bueno, ¿por qué a veces nos enseñan cosas en el seminario que no van de acuerdo con la doctrina católica o que ya siembran un poco la confusión de qué sí y qué no tiene que ver con la doctrina católica? Entonces, bueno, pues incluso algunas personas también en homilías escuchan algunos errores o algunas cosas que como que no están muy bien, no solo de sacerdotes, sino también incluso de obispos. Ha habido algunos comentarios o declaraciones que hacen obispos en general para pues decirle algo al pueblo y que a veces estos obispos pues también tienen algunos errores, ¿no? Y entonces nosotros los católicos nos confundimos y por eso es que me han estado llegando muchas preguntas sobre, bueno, ¿cuál es la razón o cuál es el motivo por el que nosotros encontramos estos errores doctrinales que se difunden por todas partes? Algunos también me han dicho, es que he comprado este libro y bueno, lo vemos y resulta que el libro pues es de un autor que a lo mejor no es muy confiable o de un teólogo muy renombrado, pero que su doctrina pues tiene errores, algunos leves y otros bastante graves. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, pues aquí lo que sucede es lo que hemos estado viendo, que el Concilio Vaticano II pues se da en un contexto dramático, en el contexto de la modernidad, en el contexto en donde las ideas modernas, ideas que ya habían sido condenadas por algunos pontífices y por el magisterio de la Iglesia, pues continuaron desarrollándose afuera y adentro de la misma Iglesia Católica. Muchos de las personas que siguieron con estos errores, pues fueron teólogos renombrados, algunos fueron sacerdotes pertenecientes a congregaciones dentro de la misma Iglesia Católica, pero que no hicieron caso, por ejemplo, a encíclicas como la Pacendi, al Decreto Lamentabili, donde ya se había advertido, ya el magisterio de la Iglesia Católica había advertido que había que tener muchísimo cuidado con la filosofía, sobre todo la filosofía de las ideas modernas, que se iban a asimilar a la teología, porque recordemos que para hacer teología necesitamos dos elementos, ¿no? Uno es el método de la filosofía que sirve como base para la teología, porque la teología es revelación más filosofía, pero también el método histórico crítico.
en donde se ven pues muchos elementos para poder discernir, y ya el magisterio de la Iglesia Católica había pues dicho o advertido que si se asimilaban ciertas posturas filosóficas a la teología o se usaban para la interpretación teológica, como por ejemplo las ideas modernas de Kant, las ideas de Descartes, el empirismo, etcétera. Todas estas ideas iban a traer problemas en la teología, y esto es lo que sucedió. Entonces, en el siglo XX viene el Concilio Vaticano II, pero ¿qué sucede? Bueno, pues que todas estas ideas ya estaban demasiado impregnadas en toda la literatura, y también adentro de los seminarios, de las universidades, de las grandes facultades de filosofía y de teología del mundo. Piensen ustedes que incluso hay algunos que me han dicho, bueno, es que aquí Joseph Ratzinger, cuando todavía no era ni cardenal ni papa, pues aquí citaba a Karl Rahner, y hemos estado viendo que Rahner pues es un autor que pues tiene muchísimos errores, como lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver más errores que tiene Rahner y que realmente responden a esta pues insistencia de haber utilizado el método trascendental kantiano, que ya había sido censurado, que ya había sido, ya se había dicho claramente que Kant no podía ser compatible con el magisterio de la Iglesia Católica, y para hacer una sana teología pues era imposible a través de estas ideas de Kant. Pero Karl Rahner, pues insiste en esto, y el Papa, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, el Papa emérito Benedicto XVI, bueno, pues estos papas les tocó, imagínense ellos qué edad tienen, pues en estos años del concilio, en el 59, 60, 61, 1962, 63, pues eran personajes jóvenes que pues estaban también, habían estudiado en ese contexto las ideas católicas, y pues se habían infiltrado ya en los seminarios, y ellos estaban dentro justamente de esta discusión teológica, filosófica, histórica, ¿sí? Había también muchas ideas de los protestantes, de los anglicanos, que también habían hecho investigaciones y avances importantes en cuestiones, por ejemplo, de Sagrada Escritura, y que habían deslumbrado muchísimo a la población de esa época. Y por eso, pues, después esto continúa, y a pesar de que el Concilio Vaticano II pues, se da en este contexto dramático, vemos cómo va saliendo avante y el Espíritu Santo va actuando y poniendo las cosas en su lugar. Pero ahorita, 50 años más o menos después del Concilio Vaticano II, pues todavía estamos en las mareas posconciliares, porque estas cosas resulta que duran siglos, no es cuestión de años, de décadas, sino de siglos a veces, para poderse pues ir consolidando bien las ideas. Es por esto que el Papa emérito Benedicto XVI en su momento pues nos exhortó, nos invitó, nos dijo que pues en el año de la fe teníamos que estudiar el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Él, bueno, ya está en otra situación muy distinta. Una cosa es, por ejemplo, un seminarista, después un sacerdote, después cuando es obispo, después cardenal y después papa. Son situaciones distintas, y también vemos tanto en él como en el Papa Juan Pablo II, pues que hay un desarrollo, una evolución en sus ideas, sobre todo como filósofos, como teólogos. Uno es pues las ideas de juventud, otras son las de madurez, y otras ya son las ideas oficiales de su pontificado, que ya, bueno, cuando firma una encíclica, por ejemplo, un papa, pues ya se trata del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ya es un documento oficial que goza además de la infalibilidad. Entonces nosotros debemos distinguir muy bien en la Iglesia pues los documentos, aun cuando los haya hecho un personaje tan importante, ¿verdad? O un santo como es Juan Pablo II, o como el cardenal Joseph Ratzinger, hay que distinguir muy bien su etapa, a lo mejor de teólogo, de filósofo, donde estaba haciendo esas investigaciones, porque hay que ver que al filósofo, al teólogo, le compete pues investigar, indagar, estudiar, profundizar en la Sagrada Escritura,
Pero una cosa es como teólogo y otra cosa es que después el magisterio es el que dice si eso está bien o está mal. Entonces no hay que confundirnos porque como seres humanos a veces podemos tener incluso muchos errores nosotros, ¿sí? Y estos errores es por lo que nosotros a veces escuchamos en homilías, en seminarios, en donde algunos profesores dan cursos a los seminaristas, centros de formación, escuelas de Biblia o escuelas de fe. Encontramos también sacerdotes en homilías o incluso obispos que dicen algunas cosas que no están totalmente de acuerdo. Entonces nosotros no debemos angustiarnos por esto. Lo que debemos hacer es comprender que una cosa es las opiniones de una persona, aunque sea un ministro, pero si estas opiniones de un ministro o de un laico o de un teólogo o de un filósofo o de un religioso o religiosa o de quien sea, ¿verdad? Si no están apegadas al magisterio de la Iglesia Católica, cuya doctrina se encuentra en los documentos oficiales de la Iglesia Católica, entonces, bueno, pues en ese momento no está en comunión, ¿sí? Aunque esté a lo mejor en un púlpito, en un aula o donde sea. De aquí que nosotros tenemos que, como católicos, separar lo que es la investigación científica, histórica, filosófica, teológica, literaria, etcétera, separarlo muy bien de lo que es la doctrina oficial de la Iglesia. Y entonces una misma persona que puede tener a lo mejor errores en cuestiones de su investigación y todo, en un momento dado puede no tenerlos ya siendo una autoridad de la Iglesia o sobre todo cuando goza de la infalibilidad siendo el magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo y unas cosas más relacionadas con esto en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Pero eso lo vamos a seguir viendo después de un corte. No se vaya. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, que son mi Twitter, @filos, PHYLOS 1403, que tenemos en pantalla. Y tenemos también pues el correo concilios@mariavision.com para recibir todos sus comentarios y poder interactuar con ustedes. También, bueno, algunos me han dicho que no tienen Twitter, no son tuiteros, pero entonces también tenemos el Facebook, manuel.ocampo.ponce. También pueden encontrar ahí poniendo manuel.ocampo.ponce, @Facebook. Pueden encontrarme en Facebook y podemos comunicarnos a través de Facebook también. Ya estoy recibiendo aquí inmediatamente pues algunos comentarios de ustedes que ya están viendo el programa. Bueno, les mando muchos saludos, pero vamos a continuar con el tema para poder avanzar y este tema tiene que ver pues con esta Constitución Dogmática Dei Verbum y sobre todo con esta problemática de que a veces no comprendemos bien que el único criterio autorizado para la interpretación de la Sagrada Escritura es, y de la misma tradición, es el magisterio de la Iglesia Católica, y por eso hay documentos, y yo les quiero hablar de un documento que se llama Denzinger. No sé si han visto algunos que tiene una D y una Z, DZ, Denzinger. Bueno, Denzinger fue todo un personaje que, Joseph Dominicus Denzinger. Este personaje hizo una compilación en el siglo XIX de los documentos del magisterio de la Iglesia Católica y entonces, bueno, tiene una obra muy importante que se llama Enchiridion, es Enchiridion, se escribe, pero este documento tiene mucho contenido de todo el magisterio, de los temas fundamentales del magisterio de la Iglesia Católica. Recoge encíclicas. Acuérdense que las encíclicas, las cartas, todos estos documentos oficiales es donde está la doctrina verdadera. Incluso el catecismo de la Iglesia Católica, este último catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, también tiene, y ahí van a encontrar muchas referencias que dicen de Daniel, Z de Zapato, o Zapato, como dicen los españoles, que también les mandamos un saludo a nuestros amigos de España.
Bueno, pues este Denzinger trae mucho contenido de la doctrina, mucho de la doctrina católica oficial, y otros también vienen en encíclicas, en cartas pastorales, etcétera. Pero bueno, aquí en este tema lo central es que Dios es el autor de la Sagrada Escritura y que Dios, el Espíritu Santo, a través de la Sagrada Escritura y la tradición, la Sagrada Tradición, ha dicho, Él es el autor y ha dicho todo lo que tiene que decir. Entonces no hay nada que agregarle a la Sagrada Escritura, a la divina revelación. Lo que va avanzando es el conocimiento, la profundización en ella, y por lo tanto por eso se va desarrollando el dogma. De modo que la Sagrada Escritura no es algo estático que se queda ahí parado, aunque ya está toda hecha. Toda esta se va desvelando y se va desarrollando también el dogma, y eso es lo que la Iglesia, a través, gracias al trabajo también de los teólogos, que aunque algunos se equivocan y otros aciertan, pero una vez que el magisterio ya se pronuncia a favor o en contra, pues ya tenemos doctrina segura. Pero bueno, esto lo vamos a ver en un material en el que pongan mucha atención porque viene mucha información importante. El sexto y último capítulo de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación está dedicada a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y comienza diciendo textualmente en su parágrafo 21: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras como al cuerpo mismo de Cristo, pues señaladamente en la Sagrada Liturgia no deja nunca de tomar del altar y distribuir a los fieles el pan de vida, lo mismo de la palabra de Dios que del cuerpo de Cristo. Juntamente con la Sagrada Tradición los ha tenido siempre y las tiene como regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y consignadas por escrito, imparten inmutablemente la palabra de Dios, y en las palabras de los profetas y apóstoles hacen resonar la voz del Espíritu Santo. Así, es menester que toda la predicación eclesiástica, así como la religión cristiana misma, se nutra y rija por la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre, que está en los cielos, sale amantísimamente al encuentro de sus hijos y con ellos conversa, y la palabra de Dios posee tan gran fuerza y virtud que es sostén y vigor de la Iglesia, y para los hijos de la misma Iglesia, fortaleza de su fe, manjar del alma y fuente pura y perenne de vida espiritual. Al respecto podemos afirmar que tanto el Concilio Vaticano I como el Concilio Vaticano II coinciden en que los libros sagrados tienen a Dios como autor, tal y como consta en el número 3006 del documento Denzinger, en el que además, en el número 3007 del mismo documento, añade que la escritura ha de ser leída en el seno de la Iglesia, de modo que, en cuestiones de fe y costumbres, ha de tenerse por verdadero sentido de la escritura aquel que sostuvo y sostiene la Iglesia, a quien toca juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras. Otros dos documentos de la tradición que hay que tener en cuenta son la Providentissimus Deus del Papa León XIII, que publica en 1893, en la que afirma que por la inspiración el hagiógrafo escritor sagrado expresa todo y solamente aquello que el Espíritu Santo quiere, y la encíclica Divino Afflante Spiritu del Papa Pío XII, escrita en 1943, en la que habla de los géneros literarios que hay que tener presentes a la hora de interpretar la escritura. Y añade que se puede además reconocer el estilo personal de cada hagiógrafo, porque no es un instrumento pasivo, sino activo del espíritu. El Vaticano II es también consciente de que, siendo el autor de los libros enteros que la Iglesia tiene por canónicos, el hagiógrafo utilizó todas sus facultades y medios a la hora de enseñar todo y solo lo que Dios quería. Hay que ser conscientes de que lo que Dios quiere comunicarnos es la verdad salvífica y no verdades de tipo científico, para lo que hay que estudiar lo que pretendieron comunicarnos los hagiógrafos y, en consecuencia, hay que tener en cuenta los géneros literarios. Hay que ser conscientes también de la unidad de toda la Escritura, la tradición de toda la Iglesia y la analogía de la fe.
Al respecto de la doctrina de la inspiración, también es necesario vacunar contra los errores de algunos teólogos que han entendido mal estas verdades y que han difundido errores que es preciso detectar. Uno de ellos es Karl Rahner, con su teoría eclesiológica en la que defiende que la escritura es un elemento constitutivo de la Iglesia y para la Iglesia, y en la que Rahner no se explica como Dios sea el autor de los libros inspirados, sino que sería más bien la Iglesia la que tendría la autoría. El error de Rahner es que no se ve cómo Dios es el autor mismo de la escritura hasta el punto de que se escriba todo y solo lo que Dios quiere. Niega la doctrina de la inspiración como un carisma divino del hagiógrafo. Otro error es el de Schöckel y su teoría literaria. Para Schöckel, el hombre es creador de la cultura y de la palabra, y Dios asume la expresividad plena del hablar humano, guiando carismáticamente a los escritores que se valen de múltiples recursos. La escritura está promovida por la acción de Dios para comunicar su vida. El error de Schöckel consiste en que para él el hagiógrafo es un secretario eficiente que le basta que su jefe le dé unas notas breves para que él, desde su creatividad, dé una forma elaborada. Material, hay mucho que sacar de este material. Aquí les quiero mandar un saludo a Miguel Ángel y bueno, a su mamá Tete Calderón quiere mandarle un saludo, a Nichu, Vero Ruiz, Nena Cervantes, tenemos aquí también a Francisco Velasco, a Patricia Ávila, a Rosa María Lara, tenemos aquí a Lourdes también, tenemos a Mari Carmen, Carmeliux, en fin. Bueno, tenemos muchos saludos y algunas preguntas que algunas las voy a contestar, a responder después a través del Twitter, porque ya veo que hay muchas preguntas. Bueno, ya vieron ustedes cuál es la problemática, por ejemplo, de estos dos últimos autores, Rahner y Schöckel, que estos autores, bueno, pues contradicen lo que es la sana doctrina de la Iglesia. Y la confusión viene en que como fueron tan famosos y en sus épocas fueron tan brillantes, pues algunos son citados incluso por el ahora Papa Benedicto XVI, pero el hecho que lo haya citado el Papa, porque hay personas que han venido conmigo e incluso me han dicho, mira, aquí cita a Rahner el Papa, sí, pero eso no quiere decir que la teoría de Rahner sea conforme a la doctrina de la Iglesia Católica. Aparte, esos documentos en donde a lo mejor Joseph Ratzinger como teólogo escribe en sus investigaciones, en sus indagaciones, no lo hace como magisterio de la Iglesia, pero sí que hay que tener cuidado porque fíjense, es justo por esto que se vuelve tan delicado y tan peligroso. Ya vieron ustedes aquí un error fundamental de Rahner y este error viene de que utiliza el método trascendental kantiano. Si ya la encíclica Pacendi, acuérdense ustedes, Pascendi se escribe, la encíclica Pacendi, ya había dicho y había sacado un decreto lamentable y también la Iglesia, diciendo y condenando las ideas de la modernidad, pues este autor Rahner utiliza el método kantiano. ¿Y qué sucede? Pues ya vemos las problemáticas que ha tenido y ahorita esta última que niega la doctrina de la inspiración, es decir, de que el autor haya sido inspirado por el Espíritu Santo y que realmente sea un verdadero autor Dios, el Espíritu Santo, que obra a través del hagiógrafo o escritor sagrado. El otro error de Schöckel es que este autor sagrado, pues es como este escritor o hagiógrafo, nada más quedaría reducido como un secretario que le dan unas cuantas líneas y después él desarrolla todo. De modo que en estos dos autores, pues vemos que se disminuye por completo la acción del Espíritu Santo y en el caso de Rahner pareciera que es entonces la Iglesia la que hizo la Sagrada Escritura en lugar de haberla hecho el Espíritu Santo. Cosa que para Karl Rahner pues tiene poco sentido, porque recordemos que él ya había negado la necesidad de que el ser humano entrara en contacto con la divina revelación, con la palabra escrita, con la Sagrada Escritura y la tradición,
Porque para él, como es inmanentista, idealista, kantiano, pues basta con que Dios active algo que tiene a priori el hombre ya en su interior, independientemente de la religión en donde esté. El Espíritu Santo, por una iluminación interna, activa lo que ya está dentro de la persona, y entonces da lo mismo la religión que sea, porque al final los cristianos anónimos que se encuentran en todo el mundo, se les va a manifestar Dios por su interior. Entonces, fíjense qué errores tan gravísimos y que además han afectado muchísimo la doctrina católica. Además, recordemos que Rahner también confunde la revelación con la salvación. Si Dios se revela, ya salva. No, pues esto es de los protestantes. Es, sí, la revelación y salvación, pero con la perseverancia en las buenas obras. También Rahner, recordemos que había pues disminuido o prácticamente anulado el valor de los milagros, de las profecías, el valor sobre todo de los milagros y de los hechos como parte apologética de defensa de la fe, que de plano no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Entonces, fíjense cuántos errores tiene este autor y estos autores, y que son tan difíciles de detectar a veces, sobre todo si uno ingenuamente y muy bien va a un seminario, va a lo mejor a la iglesia, o encuentra uno esas doctrinas, esas teorías que pues se van exponiendo después a lo mejor hasta en las homilías, ¿no? O algunas cuestiones que también vamos a ver en cuestiones de eclesiología. A mí me tocó una vez escuchar en una gran audiencia a un obispo decir que él era igual exactamente que el Papa, que no había ninguna diferencia, y bueno, pues nos preguntábamos todos, pues entonces, ¿para qué habrá Papa si ya está este obispo? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque acuérdense que la Iglesia Católica tiene sus documentos oficiales, y en estos documentos oficiales es donde se encuentra la verdadera doctrina. Y los fieles católicos, como lo estamos viendo, ¿quiénes son los fieles católicos? Eso lo hemos visto ya mucho en estos programas. Los fieles son desde el Papa hasta el más pequeño de los bautizados, ¿sí? Esos son los fieles. Pueden ser los sacerdotes, las religiosas, los obispos, el Papa, los laicos. Todos somos los fieles católicos y todos estamos en comunión con el Papa, con el magisterio de la Iglesia Católica y con la Iglesia, mientras nos adherimos y enseñamos no nuestras opiniones, sino lo que enseña la Iglesia Católica. Es por esto que ha insistido tanto el Papa Benedicto, el Papa emérito Benedicto XVI, pues en que vayamos directamente al Concilio Vaticano II y vean todo lo que estamos descubriendo aquí. Bueno, pero ahorita tenemos que ir a un corte, así es que pues reflexione y regresamos. Sigo aquí recibiendo muchos mensajes de todos ustedes. Les mando un afectuoso saludo, sobre todo a los que nos están viendo en España. Muchos saludos también a las personas que están en Madrid, España, desde aquí, desde María Visión, México, Luz Católica. Bueno, estamos viendo, fíjense, la Iglesia es la que custodia, la que conserva, la que protege, la que difunde, ¿sí? La doctrina, la palabra, ¿sí? La palabra. Entonces, no nos confundamos. A veces incluso llegamos a escuchar algunos escándalos internacionales de que los obispos de un lugar, pues que aceptaron la píldora del día después, por decir algo, ¿no? Y los católicos sabemos muy bien que eso no puede estar permitido por ningún motivo. Entonces, ¿qué sucede? No nos confundamos. Nosotros tenemos el magisterio de la Iglesia, y a la Iglesia, como sierva de la palabra, le corresponde conservarla. ¿Qué quiere decir conservar? Conservar la palabra es conservarla íntegra, es decir, no quitar nada ni añadir nada. Esa es una de las funciones que tiene la Iglesia, pero la Iglesia como magisterio de la Iglesia Católica. Luego tiene el papel de protegerla, de defenderla, de cuidarla contra posibles desviaciones. Esa es otra de las funciones que tiene la Iglesia.
Y la tercera, pues de exponerla, de proponerla, de difundirla adecuadamente. Y eso se hace pues a través de todos sus ministros, de sus laicos, de los catequistas y de todo. Pero por eso todos tenemos que conocer muy bien los documentos oficiales de la Iglesia Católica, estudiarlos muy bien, estudiar la doctrina. Es muy hermoso leer la Sagrada Escritura, pero ¿cómo debe leer la Sagrada Escritura un católico? Primero debe conocer perfectamente cuál es la interpretación que tiene de esa Sagrada Escritura el magisterio de la Iglesia Católica y después, sí, ¿por qué no?, recrearse en los textos, pero no tomar la Escritura sin ninguna información, nada más a interpretarla como nosotros queramos. Yo tuve a veces una vez una experiencia de catequesis cuando estaba de catequista en una parroquia, que una hermana llegó y me dice, no, pues yo aquí me voy a vengar de todos los que me hicieron daño, porque aquí en la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Y sí, efectivamente ahí decía ojo por ojo y diente por diente, pero pues obviamente eso estaba totalmente descontextualizado y así no se puede leer la Sagrada Escritura. Siempre hay que tomar en cuenta toda la integridad de lo que es Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio. Y Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Si nada más tomamos un texto del Antiguo Testamento y a ver qué me dice, y ahorita estoy bien enojado y me sale ojo por ojo y diente por diente, pues voy y aplico perfectamente mal la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y tampoco asustarnos, saber que nosotros tenemos una custodia, una iglesia que custodia, que realmente conserva la palabra y que la cuida, que la protege de no quitarle, de no ponerle, que también la protege de las posibles desviaciones y además la expone perfectamente a través de sus documentos. Pero esto lo vamos a ver también en un material que tenemos preparado para ustedes y que también espero disfruten. Como sabemos, la revelación se concluyó con los apóstoles, pero esa palabra ha de llegar a los hombres de todos los tiempos y a este problema se le llama el problema de la historicidad de la revelación, es decir, ¿cómo puede mantenerse idéntica esa palabra a través de los cambios de la historia? La Iglesia, como única depositaria de la palabra, ha recibido la misión de predicar el Evangelio y de interpretarlo auténticamente. Tiene el poder de comprenderlo con un frescor siempre nuevo para responder a los problemas de todas las generaciones y por eso debe evitar dos extremos que son, por un lado, sustituir las fuentes de la revelación, colocándose a sí misma como fuente y por otro lado, ir a las fuentes de la revelación por una simple curiosidad histórica. Como se ve en el Concilio Vaticano II, la Iglesia debe ser sierva, guardiana e intérprete de la palabra divina. La palabra nos llega por la Escritura, la tradición y el magisterio. El magisterio ciertamente no es fuente de revelación, pero la palabra escrita o transmitida nos llega a nosotros por medio del magisterio, que la interpreta y la explica bajo la luz del Espíritu Santo. En este sentido, el magisterio es para los fieles la norma próxima y universal de la verdad. No es norma constitutiva fundante de la fe, pero sí directiva, de tal modo que podemos decir que las funciones del magisterio, que es el Papa cuando habla ex cátedra o el Papa junto con los obispos, son: 1. Conservar santamente la doctrina recibida de Cristo y de los apóstoles. Conservar implica mantenerla íntegra sin añadir nada. 2. Proteger la palabra de Dios, respondiendo a las dificultades que surgen, errores, etc. Y 3. Exponer, declarar e interpretar auténticamente la palabra de Dios en un trabajo de asimilación creciente e intuitiva de los misterios de nuestra fe, por medio de la comparación de los misterios entre sí, etc. Respecto al desarrollo del dogma, debemos tener en cuenta que no se perfecciona la revelación como tal, sino nuestra comprensión de la misma. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia en esta misión de ir perfeccionando nuestras formulaciones de fe por medio de una ayuda infalible que no solo tiene la misión de preservar del error, sino de influir en el desarrollo del dogma, conduciendo a la Iglesia a la plenitud de la verdad.
El Espíritu Santo enseña a los apóstoles y les recuerda todo lo que Cristo dijo. Por estas razones, la labor de la asimilación de la palabra de Dios por parte de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo no implica una nueva revelación, de tal modo que cuando más se progresa en la asimilación de la verdad, más claro aparece que se trata de la misma y única verdad. La infalibilidad de la que goza la Iglesia afecta también a los fieles a la hora de creer, pero solo el magisterio es infalible a la hora de enseñar, y en este sentido es un factor principal y determinante del desarrollo del dogma. El carisma de infalibilidad del que goza la Iglesia para conservar, defender y proponer la doctrina de fe es el que, en definitiva, nos garantiza que la verdad propuesta como revelada no es fruto de la imaginación de los fieles ni de la imaginación de los doctores, sino una verdad auténtica atestiguada por Dios y contenida en el depósito de la revelación. De aquí deviene el hecho de que la autenticidad y veracidad del que se enseña se da en la medida que éste transmite, no sus propias ideas u opiniones, sino lo que el magisterio ha enseñado. Por eso, hemos de tener cuidado de las aportaciones de los teólogos que, aun cuando son tan importantes para el avance en la explicitación de la fe y que generosamente cumplen con su misión de investigar, indagar, estudiar, profundizar, pero que en última instancia deben someter los resultados de sus indagaciones a la autoridad del magisterio. Y ahora sí, hechas estas precisiones, volvemos textualmente al parágrafo 22 del capítulo 6 de la Dei Verbum, que continúa diciendo textualmente respecto al acceso a la Sagrada Escritura. Es menester que el acceso a la Sagrada Escritura esté de par en par abierto a los fieles. Por esta razón, ya desde los orígenes recibió la Iglesia como suya la antiquísima versión del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y mira siempre con honor otras versiones orientales, así como las latinas, señaladamente la llamada Vulgata. Ahora bien, como la palabra de Dios ha de estar a mano para todos los tiempos, la Iglesia procura con maternal solicitud que se compongan versiones adecuadas y bien hechas a las varias lenguas, señaladamente de los textos primigenios de los libros sagrados. Estas versiones, si dada la oportunidad y con aprobación de la Iglesia, se llevaren a cabo en esfuerzo mancomunado con los hermanos separados, podrán ser usadas por todos los cristianos. Ya ven ustedes cómo el magisterio no es norma constitutiva, pero sí, no es norma fundante, pero sí es directiva, ¿sí? No es constitutiva fundante, pero sí es directiva, o sea, le corresponde dirigir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que todo lo que es la revelación está en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y la Sagrada Tradición, que es la palabra vivida en la Iglesia. Pero además el magisterio es el que tiene la función de dirigir. Y luego, no sé si se dieron ustedes cuenta que hay dos cosas muy importantes en lo que se refiere a la infalibilidad. El magisterio es infalible a la hora de conservar, de proteger, de explicar, de enseñar, es infalible, ¿sí? Solo el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de nosotros somos magisterio de la Iglesia Católica y que por lo tanto nuestra validez y nuestra fidelidad está en función del apego que tengamos al magisterio de la Iglesia Católica. Si viene un hermano, una hermana o cualquiera, sea laico o sea ministro, a enseñar cosas, opiniones que van en contra del magisterio, en ese momento pierde todo, absolutamente todo, ¿sí? En ese momento ya no está en comunión con el Papa o con el magisterio de la Iglesia Católica. Decimos con el Papa porque hay que recordar que el Papa cuando habla ex cátedra es magisterio, solamente cuando habla ex cátedra, ¿sí? Y hace formulaciones dogmáticas en cuestiones de fe y de costumbres o de moral, es cuando hay infalibilidad.
No siempre tiene infalibilidad el Papa también puede equivocarse en un momento dado en una opinión personal, aunque es difícil porque recordemos que hay gracias gratis dadas, las gracias que reciben las personas, por ejemplo, que tienen que enseñar una catequista, un catequista, tienen que, pues, una gracia especial de Dios, pero no es una gracia que les da infalibilidad. La infalibilidad es solamente el Papa junto con todos los obispos o el Papa cuando habla ex cátedra, y que todo esto se encuentra siempre en los documentos oficiales de la Iglesia. Y luego somos infalibles los fieles a la hora de creer. Entonces, a la hora de exponer es infalible el magisterio. Y a la hora de creer, los fieles. Y entonces, ¿por qué nos equivocamos? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes son los fieles? Hay que recordar. A la hora de creer, los fieles somos todos, desde el Papa hasta el más pequeño de los bautizados. Y a la hora de creer, ¿pero de creer en qué? En lo que realmente fue expuesto por el magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, ahora tenemos un corte, pero no se vaya porque todavía tenemos más cosas importantes que platicar con usted. Aquí estoy viendo sus tweets, muchas gracias por sus felicitaciones, un saludo a Gerardo Segovia que también nos está viendo por internet y bueno, pues a todos los demás amigos que nos acompañan este día pues en su programa Concilios. Estamos viendo entonces cuántos problemas hay cuando los católicos no nos formamos adecuadamente en los documentos y en la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Recuerdo otra comunidad en donde yo también estuve y llegué por ahí y resulta de que todo mundo estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces eran cantos y eran aplausos y alabanzas y yo dije, qué bonito todo esto. Y bueno, pues si todo el mundo está tan lleno del Espíritu Santo, pues vamos a ver, vamos a traer a unas personas para que les hablen sobre la encíclica, por ejemplo, la Veritatis Splendor, una encíclica de Juan Pablo II, excelente, que habla sobre teología moral, sobre costumbres. Y en ese momento muchos dijeron, ay no, nosotros no queremos ver las encíclicas. Pero ¿cómo que no quieren ver las encíclicas? Ay no, porque están muy difíciles. Ay, las encíclicas decían, ay no, pero si la hizo el Papa, ay el Papa, qué barbaridad. Entonces, ¿qué pasó con esa comunidad que tan aparentemente llena del Espíritu Santo, pero que estaba prácticamente instalada en el agnosticismo? Hay que recordar que hay otra encíclica que se llama Fides et Ratio, que es Fe y Razón, en la que se dice muy claro que el católico tiene que poner su doctrina, su conocimiento sobre dos alas, que una es, la verdad está entre la fe y la razón. Eso no quiere decir que la Iglesia enseñe verdades científicas, sino más bien verdades salvíficas, verdades teológicas. También recordemos allá cuando Galileo, los descubrimientos de que si la Tierra giraba alrededor del Sol, y muchos hermanitos, ya se les caía la fe, porque ellos pensaban que era físicamente, que el hombre o que el mundo, el hombre era el centro del universo. Bueno, ni siquiera sabemos si es el centro o no geográficamente, pero eso no tiene que ver. Es el centro porque de toda la creación, los únicos seres espirituales, es decir, que tienen conciencia y libertad, son los hombres. Pero fíjense cuántos errores se siguen por llevar un cristianismo tibio, un cristianismo que no quiere estudiar, que es muy cómodo además y que por eso también muchos se van con los hermanos separados y con los protestantes, porque sus Biblias pues nada más es el Nuevo Testamento y le quitan todo lo que no les conviene. No son Biblias autorizadas que deben tener el imprimatur y el nihil obstat. Tantos esfuerzos para traducir a las lenguas fidelísimamente la Sagrada Escritura para que cualquier secta protestante le pone y le quita lo que quiere y nos quedamos en las mismas. Y todo esto es muy cómodo porque es más pequeña y porque si además todo se refiere a la subjetividad, a que tú sientas que Dios está en tu interior, que Dios te habla, que pues acabas tú feliz de la vida.
acostándote a dormir y sintiéndote elevadísimo, iluminadísimo por el Espíritu Santo. ¿Y para qué estudiar y para qué profundizar y para qué ponerle atención al sacerdote en la homilía y para qué nada? ¿Sí? Si al final Dios se comunica directamente conmigo y bueno, pues de esa manera yo me siento muy a gusto. Bueno, pues ahí ya prácticamente estamos en el protestantismo instalados, ¿sí? En el agnosticismo. A es privación, gnosis, conocimiento. La fe católica es razón y fe, y por eso tenemos los católicos que formarnos bien, y más en estos tiempos postconciliares que son pues tan graves, porque todavía tenemos las mareas del concilio, que fue pues realmente toda una revolución la que sucedió ahí, y si nosotros pues no nos formamos adecuadamente y no queremos estudiar, o vamos ahí con hermanos que están enseñando otras cosas que no tienen nada que ver, pues entonces no sabemos cómo discernir la verdad y el error. Hay que ver cuáles son las Biblias. Acuérdense, la de los 70, pues fue la traducción del Antiguo Testamento que se hizo desde los inicios. Después la Vulgata, tenemos otras orientales. Y luego podría ser que si trabajáramos en conjunto con hermanos separados, podría ser, dice el concilio, pero bien autorizados por la Iglesia Católica, podría salir algo interesante. Pero mientras no esté autorizado por la Iglesia Católica, pues esos Nuevos Testamentos donde les quitan y les ponen, esos no sirven. Pero fíjense, es así como hemos llegado al final de este programa, que se nos ha ido rapidísimo como siempre. Así es que bueno, pues les espero en la próxima ocasión y quédese aquí en María Visión con esta programación tan interesante que María Visión Luz Católica ha preparado para usted. Hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.